Mitrídates V, la bestia negra que desafió a Roma en Oriente. En el siglo I a.C., Mitrídates V, conocido como Mitrídates el Grande, emergió como un desafiante líder en el escenario político y militar de Oriente. Como rey del reino del Ponto, situado en la región montañosa del noreste de Turquía, Mitrídates se enfrentó valientemente al poder en expansión de Roma. Su habilidad estratégica, tácticas innovadoras y resistencia inquebrantable lo convirtieron en una figura legendaria, capaz de mantener una feroz oposición durante décadas contra las campañas romanas en la región. La historia de Mitrídates V es un testimonio de valentía y desafío que dejó un impacto duradero en la lucha por el poder en el mundo antiguo. La resistencia de Mitrídates V, un reinado de 3 décadas contra Roma. Mitrídates V, conocido como Mitrídates el Grande, fue un gobernante formidable que desafió el poder de Roma en el período de expansión romana por Oriente. Nacido en el año 134 a.C., Mitrídates pertenecía a la dinastía mitridática que gobernaba el reino del Ponto, ubicado en la región montañosa del noreste de Turquía. Su reinado se caracterizó por su energía, ambición y habilidad militar, lo que lo convirtió en una auténtica bestia negra para Roma. Desde el inicio de su reinado, Mitrídates se propuso expandir su influencia y proteger los intereses de su reino frente a la creciente presencia romana en la región. Adoptó una política de resistencia y confrontación, buscando consolidar alianzas con otros reinos y pueblos vecinos para hacer frente a la amenaza romana. Mitrídates se convirtió en un líder carismático, capaz de movilizar a sus seguidores y mantener una feroz oposición a la expansión romana. Una de las características más destacadas de Mitrídates fue su habilidad militar. Fue un estratega brillante y un líder carismático en el campo de batalla. Desarrolló tácticas innovadoras y utilizó a su favor las características geográficas de la región para resistir los avances romanos. Mitrídates logró reclutar y entrenar un gran ejército, compuesto por soldados profesionales y mercenarios, que se convirtió en una fuerza temible y disciplinada. Durante décadas, Mitrídates libró numerosas guerras contra Roma y sus generales más destacados, como Sila y Lucules. A pesar de algunas derrotas iniciales, Mitrídates demostró una notable capacidad de recuperación y resistencia. Incluso cuando parecía estar en desventaja, lograba reorganizar sus fuerzas y lanzar contraataques sorpresivos que desconcertaban a sus enemigos. Sin embargo, la influencia y el poderío romano finalmente se impusieron sobre Mitrídates. Después de una serie de batallas y conflictos prolongados, Roma logró derrotarlo y poner fin a su reinado. A pesar de su valentía y habilidad militar, Mitrídates no pudo resistir la maquinaria de guerra romana y las estrategias políticas que Roma implementó para debilitar su influencia. A pesar de su derrota final, Mitrídates dejó un legado duradero. Su resistencia y oposición a Roma inspiraron a otros líderes y reinos a desafiar el poder romano en Oriente. Además, su habilidad militar y táctica fue reconocida y admirada tanto por sus seguidores como por sus enemigos. Mitrídates V fue conocido por su habilidad para desarrollar tácticas innovadoras en el campo de batalla. Estas tácticas le permitieron resistir los avances romanos y mantener una fuerte oposición durante su lucha contra Roma. A continuación, se presentan algunas de las tácticas más destacadas utilizadas por Mitrídates. Guerrilla y guerra de desgaste. Mitrídates empleó tácticas de guerrilla y guerra de desgaste contra el ejército romano. En lugar de enfrentarse directamente a las fuerzas romanas en batallas campales, optó por tácticas de emboscadas, ataques sorpresa y hostigamiento constante. Estas tácticas desgastaron las fuerzas romanas a lo largo del tiempo y les impidieron obtener una victoria decisiva. Uso estratégico del terreno. Mitrídates aprovechó las características geográficas de la región para su ventaja táctica. La región montañosa del Ponto y sus densos bosques proporcionaron un terreno difícil para las tácticas romanas convencionales. Mitrídates utilizó estas condiciones para evitar enfrentamientos directos, emboscadas y dificultar la movilidad de las tropas romanas. Alianzas y diplomacia. Mitrídates buscó formar alianzas estratégicas con otros reinos y pueblos vecinos para fortalecer su posición militar y política. Estableció vínculos con los reinos del Ponto Eugino, Armenia y Capadocia, así como con ciudades-estado griegas locales. Estas alianzas le proporcionaron apoyo adicional en términos de recursos militares y logísticos. Uso de fuerzas navales. Mitrídates desarrolló una poderosa flota naval que utilizó eficazmente en sus enfrentamientos con Roma. Su flota fue equipada con barcos rápidos y maniobrables, lo que le permitió llevar a cabo ataques sorpresa y bloquear las rutas marítimas utilizadas por las fuerzas romanas.
La superioridad naval de Mitrídates fue una amenaza constante para las operaciones romanas en la región. Movilidad y flexibilidad. Mitrídates demostró una gran capacidad para movilizar rápidamente sus fuerzas y adaptarse a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. Utilizó tácticas de retirada estratégica cuando era necesario y reorganizó sus tropas para lanzar contraataques sorpresivos en momentos oportunos. Esta movilidad y flexibilidad táctica desconcertaron a las fuerzas romanas y les dificultaron predecir y contrarrestar sus movimientos. Estas tácticas innovadoras y la habilidad estratégica de Mitrídates le permitieron resistir durante mucho tiempo las campañas romanas en la región del Ponto y mantener una oposición tenaz contra Roma. Aunque finalmente fue derrotado, su enfoque táctico y su resistencia dejaron un impacto duradero en la historia de los conflictos entre Roma y el Reino del Ponto. La resistencia de Mitrídates contra las campañas romanas en la región del Ponto fue prolongada y duró aproximadamente 3 décadas. Mitrídates se convirtió en rey del Reino del Ponto en el año 120 a.C. y desde entonces se enfrentó a la creciente expansión romana en Oriente. El conflicto directo entre Mitrídates y Roma comenzó alrededor del año 88 a.C., cuando estalló la Primera Guerra Mitridática. Durante esta guerra, Mitrídates logró una serie de victorias iniciales y expandió su influencia en Anatolia y Grecia. Sin embargo, la guerra se prolongó durante varios años y tuvo altibajos tanto para Mitrídates como para Roma. Después de un período de paz relativa, los enfrentamientos entre Mitrídates y Roma se reavivaron en el año 74 a.C. con el estallido de la Segunda Guerra Mitridática. Durante esta guerra, Mitrídates volvió a mostrar su habilidad militar y liderazgo, infligiendo derrotas a las fuerzas romanas y resistiendo sus avances. La resistencia de Mitrídates continuó durante varios años más, con batallas y conflictos en diferentes partes de la región del Ponto. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, las fuerzas romanas bajo el mando de líderes como Lucio Licinio Lúculo y Pompeyo el Grande lograron ganar terreno y debilitar la influencia de Mitrídates. Finalmente, en el año 63 a.C., Mitrídates fue derrotado en la batalla de Sela y se vio obligado a huir de su reino. Aunque hizo intentos posteriores para recuperar su posición, finalmente fue traicionado y murió en el año 63 a.C. En resumen, la resistencia de Mitrídates contra las campañas romanas en la región del Ponto duró aproximadamente 3 décadas, desde el inicio de la Primera Guerra Mitridática alrededor del año 88 a.C. hasta su derrota final en el año 63 a.C. Fue un período prolongado de conflictos y enfrentamientos, en el que Mitrídates demostró su habilidad táctica y liderazgo, pero finalmente sucumbió ante el poderío romano. El candelabro, iluminando mentes.